El placer es nuestro. Javier, quiero pedirte a modo de profesor que me des un diagnóstico de la economía argentina hoy. Mira, Argentina está a las puertas de la peor crisis de su historia económica. Va a un camino de default con altas probabilidades de hiperinflación, problemas de desabastecimiento y hasta una posible crisis en el plano social. Javier, ¿peor que en 2001? Sí, porque el 2001 vos tenías básicamente el default, pero venías de un apretón monetario, ¿sí? Porque tenías tipo de cambio fijo y frente a la corrida eso generó una caída sustancial de la cantidad de dinero que retrajo la demanda, es decir, que básicamente frente a la inflexibilidad de precios a la baja, digo, te generaba desempleo, pero vos venías de todo un proceso de una muy fuerte acumulación de capital, por lo tanto, digamos, vos podías salir rápidamente solo con inyectar dinero y hoy básicamente vos venís de muchos años de desacumulación de capital y a diferencia del 2001 o 2002, o sea, vos venías de una época de baja memoria inflacionaria, casi nula, y Ujú. hoy, digamos, vos todos los mecanismos de inflacionarios están todos funcionando a todo motor. Por lo tanto, desde mi punto de vista, las condiciones de hoy son mucho peores que las del 2001-2002 y lo veo más parecido a la crisis de la 89, pero con el agravante de que esta vez además va a generar mucho desempleo. Quiero preguntarte si el contexto de crisis económica mundial, porque esta pandemia ha sacudido a todas las economías del planeta, por lo menos a las más importantes, ¿eso ayuda de alguna manera en un contexto donde todo es malo y vos sos uno más o no? ¿O empeora? Mira, a ver, hay una cuestión que dice mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, digamos, ese argumento, digamos, que están utilizando de una manera muy extendida, digamos, no me parece el más feliz, pero que el mundo esté peor, o sea, significa que nos va peor, ¿no? Es decir, los términos de intercambio, digamos, no creo que nos resulten favorables. Pero bueno, nada, qué sé yo, hay cosas, por ejemplo, con la caída del petróleo se te destruye la posibilidad del proyecto de Vaca Muerta, entre otras cosas, ¿no? Eh, Fíjate que una de las cosas que se están pensando es que con las caídas de producción, digamos, va a haber un sustancial aumento de pobres y probablemente durante 3 meses mueran 300.000 personas por día a causa del hambre. Por lo tanto, siendo un productor de alimentos significa que vamos a tener menos demanda. O sea, me parece que la verdad es que no ayuda a nada ni a nadie y la única especulación que podría haber existido en esa lógica es el hecho de tener una renegociación de la deuda que nos favorezca, pero eso es para países muy pobres, no para países de ingresos medios, como es el caso argentino, y mucho menos aún para un defolteador serial que, digo, ha tenido casos en los cuales defolteó la deuda y lo festejó, ¿no? Mm. ¿Fue demasiado sanitarista la decisión del gobierno argentino o vos hubieses aconsejado lo mismo, Javier? Desde mi punto de vista, los infectólogos están llevando al presidente Fernández a tomar decisiones verdaderamente disparatadas que lo único que hace es recrudecer la crisis sobre la cual ya caminaba Argentina hace un buen tiempo. O sea que no estás de acuerdo con esa visión tan sanitarista. No, absolutamente, estoy totalmente en contra. O sea, para mí, digamos, la primera parte de la cuarentena estuvo bien, pero ya las fases posteriores directamente es un modelo cavernícola y que pareciera que está buscando directamente quebrar al sector privado para, ya sea o para eliminarlo o para ponerlo de rodillas y avanzar en la nacionalización
factores de producción, digamos, implementando una solución, digamos, comunista directamente. Para tanto, o sea que vos decís que aprovecharon este tema de la pandemia para una especie de plan. Sí, de hecho hay periodistas barra economistas que son de manera indirecta voceros del gobierno que de hecho proponen la nacionalización de los medios de producción, ¿Cómo quién, Javier? como el estúpido de Berkovich. C5N es digamos, la voz oficial del gobierno, ¿no? Bueno, sí, suena demasiado mucho, ¿no? De querer aprovechar una pandemia para quedarse con todo. En definitiva, es un poco lo que estás diciendo. Sí, pero no parece nada descartable en la lógica de gente que adhiere a estas ideas. De hecho, fíjate, se corrió del Mercosur. ¿Por qué? Porque el Mercosur hoy tiene presidentes, digamos, al menos no de izquierda, ¿no? Como es el Ujú. caso de Bolsonaro, que es un caso de derecha, el La calle caso, Pou. digamos, de la calle Pou, que digo, tiene cierta tendencia liberal, no liberal en el sentido, digamos, a la Milei, por decirlo de alguna manera, porque de hecho, digamos, gente de su entorno económico habló de Keynes y eso no es liberalismo, eso es socialdemocracia. Eh, y Uruguay, digamos, y Paraguay está en la misma línea. Ahora, el tema es que vos lo que tenés es que en el caso de Argentina digo, está tan corrido a la izquierda que un socialdemócrata como Macri les parecía de extrema derecha, ¿no? Entonces, digo, está tan corrido el arco cuando en realidad, digamos, Macri también era un socialdemócrata. Te diría que dentro de lo que querés un comparable, sería como el caso del Partido Demócrata Americano, la línea de Bernie Sanders, pero un poquito más estúpido, ¿no? O sea, y eso, digo, te queda bien claro cuando mirás, por ejemplo, el comportamiento de la reta, digo, es un colectivista recalcitrante. O sea, con lo cual, o sea, o digamos algunos imbéciles que son intendentes de Cambiemos, o sea, por ejemplo, no sé, Jorge Macri, adhiriendo, digamos, al control de precios y a la presencia del Estado y el aumento del Estado presente. Y de hecho, digamos, tampoco son gran oposición en el Congreso, ¿no? Porque el imbécil de Máximo Kirchner manda una ley expropiatoria y una senadora del PRO lo único que hace en la Cámara de Senadores es cambiarle el nombre. O sea, de vuelta, kirchnerismo de buenos modales. O sea, con lo cual, desde mi punto de vista, acá, digamos, los políticos son, toda la corporación política es el problema, son más o menos mesurados, se sentirán más o menos espantados frente al avance socialista, pero en el fondo todos apuntan para el mismo lugar. Te iba a preguntar por Martín Guzmán, referencias, porque habla poco, se conoce poco de él en el mundo de los economistas y por ahí vos tenías alguna referencia más, pero me parece que ya ha sido demasiado categórico. Tío, yo, a ver, en primer lugar, los hechos demuestran que es un incompetente, que no está a la altura del cargo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, la verdad es que cuando se lo presentó como el protegido de Stiglitz, eso es una muy mala palabra. Es decir, Stiglitz no es un tipo, digamos, con el que sea amigable con los mercados, o sea, es de lo peor, digamos, aparte como economista aplicado, Stiglitz es espantoso, o sea, además Stiglitz ha apoyado, digamos, a tipos como Chávez, y la verdad es que usa su patente de corso llamado, digamos, Premio Nobel de Economía, para andar diciendo cuántas estupideces quiera escuchar, digamos, un gobernante con aspiraciones totalitarias, como era el caso de Chávez. Por lo tanto, digo, eso ya eran dos elementos muy malos en la carta de presentación. Después la negociación estaba siendo llevada de manera pésima por Guzmán. Guzmán estaba proponiendo un superávit primario de 1 punto del PBI, asumiendo una tasa de crecimiento de largo plazo del 2% y una tasa de interés del 7%. Eso te da que podíamos pagar con ese, digamos, esquema 20 puntos de deuda en términos de PBI. Cuando vos mirás la deuda con los multilaterales,
es 20 puntos el PBI, por lo tanto, digamos, o sea, la oferta que estaba haciendo estaba claramente destinada a fracasar, y bueno, y después acaba de mandar una propuesta que verdaderamente, eh, digo, yo si un alumno mío hace semejante estupidez, directamente no solo que lo bocho, lo echo del curso, pido que la universidad lo saque y mande a volver a estudiar por burro. O sea, básicamente lo que está haciendo es, mira, hay algunos trabajos básicos que vos tenés que leer en la literatura. Digamos, los problemas de sustentabilidad de deuda se resuelven, digamos, vía una simplificación matemática que se llama progresión geométrica convergente, y eso requiere, digamos, que la tasa de interés sea más alta que la tasa de crecimiento de la economía, porque en algún momento, digamos, vos tenés que pagar la deuda, y si vos estás suponiendo que la tasa de interés es más chica que la tasa de crecimiento, la relación deuda-producto cae aun cuando vos hagas más déficit fiscal, lo cual es una estupidez. Entonces, digo, en algún momento te van a pedir que pagues y no vas a tener con qué pagar. Eso está en un paper de McCallum sobre la deuda, y parece que el imbécil de Guzmán es especialista en deuda y no leyó eso. Digo, que es como que es lo más básico, digo, de que deberías estudiar en esos temas. O sea, no estoy diciendo que sea de fácil acceso, pero digamos, un profesional con el supuesto calibre de él no tendría problema en acceder a un paper de esas características. Ha quedado claro la última y no quiero robarte más minutos. Te llevo bien a la micro, casi al hogar. ¿Qué recomendarías hacer para aquel que tiene algún ahorro ahora? Yo, sinceramente, lo que le estoy recomendando a las personas es que básicamente estoqueen muchos alimentos y que se... Porque, a ver, vos, ¿qué es lo que pasa? El coronavirus implica, digamos, una contracción de la oferta por caída de la fuerza laboral, digamos, mientras que está la enfermedad. El esquema estúpido adoptado por Argentina, digamos, de cuarentena cavernícola, contrae aún mucho más la oferta, con lo cual es su presión sobre el nivel de precios. Además, el gobierno estimula la demanda agregada financiado con emisión monetaria, cuando el dinero en Argentina todo el mundo desprecia el peso, lo cual eso es también recrudecer las tendencias inflacionarias de la economía, y como si todo fuera poco, tiene un conjunto de imbéciles, como es el caso de Matías Culfas, digamos, Mercedes Marcó del Pont, Alejandro Banoli, Paula Español, Cecilia Todesca, digo, que son partidarios de los controles de precios. Y los controles de precios, hay evidencia empírica desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios en Egipto, que siempre fracasaron y que además siempre generaron escasez. Y como esta gente se lo toma en serio esto, fíjate que la señora Paula Español publica fotos cerrando locales, o sea, dejando sin laburo a la gente y haciendo desaparecer la oferta de productos. Ahora, eso sí, cuando, digamos, compró caro el Ministerio de Arroyo o la novia de Máximo Kirchner o el señor Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, ahí no vio nada. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que inexorablemente va a ser un problema de escasez. Esto ya fue denunciado por los mayoristas, ¿sí? Porque dicen que si actualizan los precios, te cierran el local. Y entonces, para que no le cierren el local, no toman nueva mercadería. Entonces aparece el desabastecimiento, pero después los amenazan con aplicar la ley de abastecimiento, o sea, que los quieren hacer producir a pérdida, es decir, digamos, se están llevando a la gente a comerse el capital, pero no solo eso, sino que además, digamos, todo esto va a generar, ponele, mirá, en la isla de Tierra del Fuego, digamos, cuando arrancó todo esto, el faltante de insumos era 5%, hoy es 25%. Y conforme avancen los meses, digamos, esta situación va a ser cada vez peor. Entonces, en algún momento, digamos, van a empezar a faltar los alimentos. Y si faltan los alimentos, la gente no se va a quedar tan tranquila, porque la realidad es, ¿me entendés? Vos te podés aguantar, digamos, no sé, que te hagan algunas cosas como que, ¿me entendés? Los políticos
te lleven a tener ingresos cero, aun cuando ellos no se tocan ninguno de sus privilegios, no se tocan el sueldo, no reasignan partidas para no dejar de robar y todo ese tipo de cosas. Pero el día que te falta el alimento y no le puedas dar de comer a tu familia, me parece que la situación se va a poner mucho más complicada. Y probablemente estén soltando presos a la calle para, digamos, tener una fuerza paramilitar para, digamos, reprimir a aquellos que, digamos, en busca del alimento, digamos, queden involucrados en una revuelta.